Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz de estar aquí nuevamente, ya segundo año en la palestra. Venimos a comentarles un caso de allá de Colombia, compartir información, cosas que están haciendo aquí y allá, y para que todos tengamos más información. En sí vamos a hablar de cómo disminuyó el MTTR en Telefónica Colombia utilizando Savix. Me presento, Carlos Ortega, llevo más de 10 años, ya más de 12 años trabajando en Savix. Soy Savix Trainer, mis contactos ya trabajando en sistema de monitoreo, sistema de gestión y Jairo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Jairo Fernando Díaz, soy ingeniero electrónico, llevo ya casi 20 años en Telefónica Colombia y 5 años trabajando con este gran producto Savix. Muy contento. Bueno, ahí tienen mi QR, mis datos oficiales y bueno, cualquier inquietud que tengan, con gusto la resolveremos. Ok, un poco de Imagonet, los que no nos conocen, estamos basados en Colombia, Premium Partner, tenemos proyectos desplegados en toda Latinoamérica, más de 200 proyectos. Trabajamos sobre todo lo que tiene que ver con herramientas open source, siempre Savix como nuestro core, y unido con otras herramientas que nos ayudan a procesos de gestión, de seguridad, de todo esto. Ahora, vamos a ver primero unos conceptos básicos, la teoría de qué estamos hablando cuando hablamos de MTTR, tiempo de fallas y eso. Primero, cuando tenemos una falla, sabemos que tenemos una gran pérdida, ya sea pérdidas monetarias, pérdida de reputación. ¿En qué? En cualquiera de los ámbitos, ya sea en banca, ya sea en telefonía, en equipamiento de nube, streaming, cualquier cosa nos va a causar una gran pérdida económica y lo peor que pérdidas a nuestra reputación. La mayoría de las compañías dicen que cualquier pérdida va a tener repercusiones en todo lo que es su marca, la confianza de sus clientes y la posibilidad del churn, que se vayan a otra compañía o algo. ¿Okay? Para poder evitar esto, nosotros aplicamos 3 cosas. El mantenimiento, ya sea reactivo, preventivo o proactivo. Preventivo cuando tenemos una rutina, proactivo cuando ya el siguiente nivel que podemos adelantarnos una falla, o reactivo ya cuando la falla está, tratar de disminuir su tiempo. Tanto en el proactivo como en el reactivo podemos tener rutinas para poder disminuir estos tiempos. ¿Okay? Y entonces ahí venimos al concepto de MTTR, que es el tiempo medio de reparación. Una fórmula sencilla. ¿Cuánto tiempo estuve fuera de servicio? Entre la cantidad de fallas. Eso me dice cuánto es el tiempo que yo duro en resolver una falla. Mientras menor sea el MTTR, sea más cercano a 0, menos tiempo de outage voy a tener. ¿Okay? Y la herramienta que empleamos en este caso para poder mejorar esto es la autorremediación, que es poder resolver, que herramientas como Savix que nos ayuden a resolver automáticamente estas fallas sin intervención humana, con muchas ventajas. Primero, eficiencia en tiempo. Eficiencia de tiempo porque no actúa inmediatamente, no tenemos que llamar a nadie, no tenemos que consultar. Reducimos con eso también los errores humanos, no estamos pensando, ya sabemos cuál es la solución a la falla, la aplicamos. Altamente escalable porque ya tenemos la receta que vamos a aplicar y todo esto nos trae una reducción de costo. En sí, lo que hablamos con autorremediación es que ante un evento genera una acción que llama un script, que lo aplica en algún servidor y que elimina la raíz de la falla. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un paso a paso. Primero, tenemos que monitorear. ¿Por qué? Para saber a qué nos estamos enfrentando, saber qué está fallando. Después, elegir cuál es la falla que nosotros podemos autorremediar. Definir cómo la vamos a autorremediar, qué tenemos que tomar en cuenta para corregir esa falla. Integrarlo entre lo que es la parte de resolución y la parte de monitoreo para poder llamar al mismo. Ajustarlo y luego documentarlo para poder replicarlo o
y hacerle mejora continua durante los años. ¿Ok? ¿Cómo Zabbix nos ayuda a esto? Primero, con los scripts. Antes eran global script, ya ahorita desde 7.0 ya estamos en script. ¿Para qué? Para que ya no sea una actividad solo del superadministrador, sino cualquiera puede definir su rutina. Estas rutinas son para integraciones a terceros, obtener más data o autorremediación, que es en lo que nos vamos a enfocar. Aquí tenemos, lo definimos sencillamente, ponemos una acción de operación, un tipo script o un tipo de SSH, webhook, dependiendo de quién sea nuestro orquestador de autorremediación y ya. Luego vamos a la acción, que la utilizamos para enviar un mensaje, comunicarnos con un ITCM, cualquier cosa, o enviar un comando o una rutina. ¿Dónde tenemos esto? La condition que dispara la acción, el step, cuándo lo voy a disparar y la operación que voy a disparar para ejecutar algo. Cuando tenemos los primeros pasos, podemos hacer cosas sencillas como limpiar un file system, reiniciar un proceso. Eso es lo que hacemos siempre y vamos escalando ya a rutinas mucho más complejas de autorremediación. ¿Okay? Aquí tenemos un caso de prueba. Por lo menos aquí estamos viendo un file system donde el file system lo comenzamos a llenar de manera con archivos de gigas que van llenando y vemos cómo rápidamente el file system va a empezar a crecer en su utilización. Rápidamente lo teníamos por un 50%, va creciendo hasta que se genera la alarma de saturación de file system. Ahí vemos, llegó a un 97% de utilización, Zabbix inmediatamente lo detecta y corre la rutina de autorremediación, donde nos evita un fuera de servicio, ya baja completamente. ¿Okay? Entonces, una rutina sencilla de autorremediación. Tenemos otra aquí, de ejemplo, donde tenemos un proceso el proceso de Zabbix del frontend. El frontend se cae o lo tumbamos para que no esté disponible. Y entonces vemos que el frontend queda disponible a los segundos, ya ahí no podemos ver data, y entonces el Zabbix está constantemente monitoreando el proceso del web service, ya el web service no está disponible y Zabbix detecta que el servicio está abajo. Cuando ve que el servicio está abajo, corre la rutina de autorremediación y ya con esto vuelve a estar arriba el servicio. Entonces, esto sería más que todo los conceptos básicos de autorremediación. Detectamos una falla, corremos una rutina, evitamos un fuera de servicio o si ya hay un fuera de servicio, hacemos que el tiempo de resolución sea lo más corto posible para mejorar el MTTR. Esto en la teoría, pero ahora que vamos a pasar a la realidad. Entonces, vamos a ver el caso de Telefónica, cómo los ayudó. Bueno, antes de continuar con nuestro caso de uso, quiero agradecer a todos los organizadores del evento por la invitación. Muy satisfactorio y muy bueno evento. No había venido uno de estos, no había tenido la oportunidad y la verdad estoy maravillado. Hablemos un poquito de nuestra historia, de cómo empezó todo este proceso. Resulta que por allá en el año 2019, antes de pandemia, pues nuestro director de tecnología nos dijo, bueno, señores, tenemos un tiempo de recuperación de fallos muy alto, tenemos incidentes altos, está afectando nuestra imagen, la operación, tenemos que hacer algo. Teníamos más de 60 incidentes críticos en el mes, un MTTR superior a 4 horas. Nos dijo, señores tecnología, a la cual hago parte, solucionen. Hacia finales de año conocimos a nuestros aliados de Imagunet y bueno, conocimos Zabbix. Antes teníamos soluciones de monitoreo de diferentes formas, unas in-house, otras licenciadas. Nos faltaba gobierno, teníamos múltiples herramientas y bueno, ¿qué dijimos? Hicimos una POC, nos gustó,
Y dijimos, bueno, hay que empezar a trabajar porque el reto es grande. ¿Qué hicimos? Empezamos a unificar herramientas. Lo primero que dijimos es, bueno, tenemos infinidad de herramientas, teníamos más de 20, como 30 herramientas de monitoreo de observabilidad y empezamos a unificarlas. Luego de ello dijimos, bueno, pero pues no solamente unificando herramientas funciona el tema, ¿no? Hay que hacer un análisis para ver qué es lo que nos está afectando. Entonces hicimos un análisis 80-20, que es básicamente que en el 20% de los eventos críticos tenemos el 80% de los incidentes. Es decir, si atacamos ese 20%, logramos superar o por lo menos identificar la falla. Y en eso se nos fue casi todo el 2020, implementamos agentes con la ayuda de nuestro aliado, también trabajo interno. Y ya sobre el 2021 ya teníamos Zabbix como herramienta core de monitoreo. Entonces, primer hito cumplido. ¿Cuál? Unificar herramientas. Entre más herramientas tengamos, la administración se complejiza. Ya teníamos más de 3.000 CIs monitoreados. Bases de datos, elementos de capa media, elementos de redes, incluso monitores de negocio. Pero también seguíamos con tiempos altos. Entonces decíamos, oiga, pero tenemos toda la infraestructura, por lo menos el 95% de la infraestructura monitoreada y ese MTTR, nada que bajaba. Cambiemos la estrategia. Y nuestro director, señores, ¿cómo va el tema? Entonces empezamos a mirar otra estrategia, o más bien la evolución a la estrategia que iniciamos. La llamamos la estrategia de evolución de TI, donde empezamos a aplicar gobierno, unos protocolos claros de administración a las mismas herramientas, y adicional a ello, ya empezamos a implementar el concepto de observabilidad, que va mucho más allá del monitoreo y en el cual Zabbix nos aporta muchísimo. Y es así como ya en el año 2022 empezamos a analizar qué funcionalidades tiene Zabbix que nos permitieran solucionar esa necesidad del MTTR y la cantidad de incidentes. ¿Qué hicimos? Oiga, ¿por qué no automatizamos? ¿Por qué si Zabbix tiene funcionalidades de autorremediación, por qué no empezamos a probar? Y bueno, eso empezamos a hacer. Entonces empezamos a hacer automatizaciones de nuestros procesos de operación, adicional a ello hacer integraciones con todas nuestras plataformas y la herramienta de observabilidad core que ya es Zabbix en el 2022. Y empezamos a implementar pilotos de autorremediación en capa media, en infraestructura, incluso en negocio. Y adicional a ello, otras actividades no menos importantes, temas de mantenimiento. El mantenimiento sobre la plataforma, el llevarla a un troubleshooting cada cierto tiempo, eso asegura que tengamos una herramienta estable. Implementamos modelos de servicio y dashboard que nos dieran visibilidad, observabilidad, y ya empezamos a ver resultados. El MTTR empezó a bajar. Ya en el año 2023 ya teníamos un end-to-end de monitoreo con Zabbix. Ya teníamos automatizados tickets, ya teníamos observabilidad, ya habíamos implementado unos pilotos de autorremediación que ya les vamos a mostrar con cuál empezamos y el cual nos abrió el panorama. E incluso empezamos a generar acciones o casos de uso utilizando la data que nos genera Zabbix y aplicar Machine Learning y en algunos escenarios inteligencia artificial, que eso ya lo hicimos sobre el final del 2023. Y oh sorpresa, cumplimos el MTTR. Logramos bajarlo de más de 4 horas a 1 hora, que era el reto que nos había propuesto nuestro director. Y los incidentes también bajaron. Teníamos más de 60 incidentes mensuales y logramos llevarlo a cerca de 15 mensuales. Eso es un gran logro. Ya llevábamos implementadas más de 300 autorremediaciones, más de 500 automatizaciones en la operación.
Y aquí es cuando ya dijimos, oiga, esto es un caso de éxito, nos fue muy bien. Y cuando nos va muy bien, a nuestro director le gusta y bueno, nos pone más tareas. Básicamente nos dijo, bueno, señores, estamos cumpliendo, pero ¿qué sigue? ¿Qué más vamos a hacer? Y ya en este 2024, entonces, ¿qué estamos haciendo? Implementando casos de uso de inteligencia artificial y machine learning con la data de Savix. Ya hicimos un caso de uso de hacer un análisis de capacidad inteligente utilizando la API de Savix. Nos fue muy bien y ya estamos en proceso de expandirla a todas las plataformas que administramos nosotros en tecnología. Adicional a ello, ya también estamos ampliando horizontes. Estamos llevando nuestra solución no solamente al área de TI, sino también a las otras áreas de la compañía, como el área de redes y bueno, otras áreas técnicas que vieron que este caso de uso también les aplica a ellos y estamos trabajando en eso. Eso es un poco lo que estamos haciendo en el 2024 y bueno, pronto les traeremos más avances. ¿En qué consistió nuestro caso de éxito? O bueno, más bien, digamos que nuestras primeras implementaciones. Teníamos una necesidad en el 2022 que teníamos incidentes reiterados porque se nos caían los app pool de unas plataformas que atienden a ventas. Pues ustedes saben que son las ventas de la compañía. 3 incidentes críticos diarios, nos llamaban todo el tiempo. Y bueno, nosotros dijimos, este es el escenario perfecto para implementar la POC y poner a prueba Savix. ¿Qué nos puede dar? ¿Qué hicimos? Implementamos una autorremediación de AIS. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente dijimos, bueno, si los incidentes empezamos a analizar la data y dijimos, si los incidentes son por consumo de recursos, consumo de memoria, específicamente de ciertos pools, pues lo primero es capturar esos datos. Por eso fue que implementamos item prototypes para poder capturar el consumo de memoria por cada pool y poderlo tener en registro. Y luego de ello, pues, implementamos el trigger prototype para poder llevarlo a un umbral y poder implementar la autorremediación, que no es otra cosa que el reinicio del servicio. Habíamos identificado que cada vez que pasaba eso con el solo reinicio, se solucionaba, liberaba recursos y solucionaba. ¿Por qué no hacerlo de manera automática? Y fue así como de 3 incidentes diarios que teníamos, pasamos a 0 incidentes. Y eso es solo un ejemplo de los muchos que implementamos. Y todos esos que implementamos en conjunto hicieron que cumpliéramos la meta del MTTR y en general de disminuir la cantidad de incidentes, porque vamos más allá. Alcanzamos a evitar que el incidente se genere. Ya para finalizar, contarles un poco algunos tips que van muy alineados a lo que nos estaba explicando Carlos. Y es, ¿qué hicimos nosotros para autorremediar? Lo primero, como lo mencionaba Carlos, hay que identificar la necesidad. ¿En dónde está el dolor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y en dónde se ve ese dolor? Como lo habíamos mencionado, hicimos un análisis 80-20, porque la idea no es utilizar porque la capacidad del equipo es finita, entonces hay que utilizarla en donde más nos esté doliendo. Por eso fue que hicimos ese análisis 80-20, donde logramos identificar aquellos escenarios específicos en que más nos dolía y esos fueron los que atacamos. Hay que realizar un viaje al proceso que deseamos mejorar. A veces, digamos, nosotros con el afán, o digo los operadores con el afán de solucionar los inconvenientes, empezamos a generar automatizaciones, autorremediaciones a diestra y siniestra, y no necesariamente eso ayuda. Realmente, antes de hacer ese tipo de ejercicios, que es muy importante, lo primero que hay que hacer es hacer un viaje al todo el proceso para identificar y delimitar la falla.
Ya cuando uno tiene identificada y delimitada la falla, pues ahí sí empezamos a implementar los monitores, los triggers, las acciones, las autoremediaciones que necesitemos. Este punto es súper clave, el esquema de reintentos. Les cuento algo que nos sucedió y en la primera época que implementamos, listo, que se reinicie. Pues, oh sorpresa, cuando falló, algo pasó en la red y un timeout. Es decir, no se ejecutó el reinicio. Y nadie se enteró y el incidente fue peor. De eso que aprendimos, a implementar ese esquema de reintentos. Es decir, si no lo pudo hacer en una primera instancia, hágalo en una segunda, una tercera. Y dejamos un punto adicional para que si por alguna razón de manera automática no lo pudo hacer el reinicio, lo notifique a las áreas resolutoras para que manualmente lo hagan. Y eso fue un hit. No volvió a fallar y en alguna oportunidad que, digamos, falló en primera instancia, pues lo notificó a las áreas resolutoras y se subió de manera rápida. Este punto es súper clave. Hay que medirlo. Todos los eventos de automatización y autorremediación que implementamos, hay que medirlos. ¿Por qué? Porque pues lo que no medimos, no lo mejoramos. Y esa captura de valor, sea en tiempo, sea en términos monetarios, en indicadores, hay que compararlos con un KPI, que eso fue lo que hicimos, para poder identificar hacia dónde vamos y cómo estamos mejorando. Y hacer los ajustes. Siempre hay algo por mejorar, siempre. Cada vez que implementamos algo hay una mejora, un proceso de mejora continuo que nos permite cada día ser mejores. Y bueno, eso era lo que traíamos para mostrarles. Ya le doy el paso a Carlos, que nos va a contar un poco qué tenemos en la versión 7 de Savix. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Adelante, Carlos. Gracias, Jairo. Muy interesante todo esto que estamos viendo y cómo se ha reducido y cómo se seguirá reduciendo. Y entonces ahora vamos a ver que viene en 7.0. Por si acaso el director lo está viendo para que vaya anotando o si no le llevas el cuento. Entonces, ¿qué tenemos primero? Este sí, yo lo estaba esperando desde hace como 6 años. Por fin tenemos comandos remotos en agentes activos. Telefónica tiene muchos tótem, kioscos de autoservicio y eso que no llega de forma de agente pasivo. Ahora con esto podemos ampliar también el rango de la autorremediación. Entonces yo lo esperaba bastante y ahora podemos también disminuir el MTTR en este tipo de dispositivos. Otro, el timeout. El timeout que ya lo hemos visto bastante aquí. A veces con el timeout que teníamos podíamos pasar por alto ciertas validaciones. Entonces ahora, teniendo el timeout por ítem o por cada uno, podemos hacer unas validaciones un poco más exhaustivas, tomar en cuenta más puntos de control sin poner en riesgo. Ahora tenemos un timeout de hasta 10 minutos configurable por ítem. No lo vamos a poner en 10 minutos para todo, pero para ese caso especial donde queremos tomar varias validaciones para poder afinar nuestra autorremediación, lo podemos hacer. El top 100. Tenemos muchos filtros. Hacíamos la autorremediación, el análisis 80-20 sobre todo lo que estaba monitoreado. Ahora con todo esto podemos enfocarlo solamente en las high, solamente en las problems. O sea, nos ayuda, un feature pequeño, pero que nos ayuda bastante a tener victorias tempranas o a darle donde nos es más efectiva la autorremediación. Otro pequeño, pero que nos ayuda, la parte de JSON-Path, la nueva funcionalidad de JSON-Path. Ya no tenemos que ser dependientes, ya no tenemos que guardar más data en la base de datos. Inmediatamente con el streaming de JSON, si capturamos el error, podemos hacer una autorremediación cuidando los recursos de base de datos, procesamiento. Y por último, aunque no fue creado para esto, tenemos el Browse Monitoring. El Browse Monitoring, nosotros podemos ir a hacer un escenario, pero en lugar de darle a Page Down o darle un clic,
le podemos dar clic a Reset, clic a Reform, clic a limpiar un logo y podemos tener un ítem con un intervalo de celo que a través del API lo llamemos por un Execute Task y podemos tener un brazo adicional para la autorremediación. Y bueno, eso era todo lo que teníamos. Muchas gracias. Espero ya me lo Muchas gracias. Acá. Buenas. Tenemos algunas preguntas, si no les molesta por ahí. No. Me pueden contar un poco. La primera es, no sé si lo llegaron a mostrar, pero si no por ahí nos puedes contar o nos pueden contar, ¿cuál creen que fue, digamos, el ahorro que pudieron obtener a través de implementar esta solución de MTTR? Si tienen más o menos unos números estimativos. En realidad, ahorros hay de dos tipos. Uno, con la implementación de Zabbix, el OPEX bajó muchísimo. Muchísimo es muchísimo. Más de $500.000 en ahorro. Porque pues ya no pagábamos licenciamiento, teníamos menos herramientas que soportar, con herramientas unificadas y además open source, pues muchísimo más fácil el tema. Y a nivel de indicadores, claramente mejoró el tema, pues como ya lo mencionamos, bajamos de más de 4 horas estábamos en 53 minutos, 57 minutos en esta última emisión de incidentes críticos reiterados. Y en temas de incidentes bajamos más del 100% porque estábamos sobre 60 incidentes, incluso más mensuales, y fuimos bajando a llevarlos a 15 mensuales. Incluso nuestro director aún nos reta más, nos dice, bueno, 15 son muchos, tienen las herramientas, tienen el poder humano, ¿cuánto va a ser este año? Y así vamos. Entonces, a nivel de indicadores, se ven reflejados en temas de mayor estabilidad en la operación, mayor índice de satisfacción del usuario, y son indicadores que estamos sacando, porque directamente los está apalancando. Entonces, digamos que a nivel económico, esos son básicamente los números. A nivel de KPIs, pues el de incidentes, MTTR, y estamos sacando los KPIs relacionados con el negocio, con el usuario y nuestra razón de ser, que es el cliente, básicamente. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál crees que fue la importancia o el beneficio, digamos, de contar con un partner certificado que los podía ayudar a transitar el resolver esta situación? Hay varios. El primero de ellos es crecer organizadamente y mantener una plataforma estable. Normalmente cuando uno dice, bueno, es open source, uno dice, no, pues yo lo implemento y lo monto solo, se sufre. Y ahí es donde está el valor del aliado, porque el aliado conoce cuál es la arquitectura, cuáles son las mejores prácticas, ha vivido experiencias que seguramente los clientes como nosotros no las han vivido. Entonces, ese es el valor, el acompañamiento en el proceso para llegar al objetivo que uno se ha planteado. Esa es como la más importante. ¿Listo? No hay más preguntas. No. Gracias. Gracias, señores.